El transporte médico, el peregrino de luz, flotaba a través del silencio del espacio. Su casco blanco estaba marcado con los símbolos universales de la sanación. Dentro de la estrecha bahía médica, la doctora Elara trabajaba sin descanso. Sus 4 manos se movían entre los pacientes mientras sus grandes ojos seguían cada monitor y lectura. La médica de la especie Iliria no había dormido en 30 horas, pero el sueño podía esperar. Los refugiados que abarrotaban su nave la necesitaban más. Doctora, tenemos otro transporte solicitando permiso para atracar, llamó Nia desde la estación de comunicaciones. La voz de la joven oficial cargaba una preocupación que intentaba ocultar. Tienen 42 heridos a bordo. Quemaduras de plasma en su mayoría. Elara sintió que se le encogía el corazón. Ya tenían más de 200 pacientes hacinados en espacios diseñados para 50. Pero, ¿qué opción tenía? El Imperio Borgan se estaba expandiendo de nuevo, arrasando sistemas pacíficos como el fuego a través de la hierba seca. Alguien tenía que ayudar a los supervivientes. Concédeles permiso, dijo Elara. Dile al equipo médico 3 que prepare la bahía de carga. Tendremos que convertirla en otra sala. Alrededor del peregrino de luz, docenas de otras naves civiles flotaban en formación dispersa. Transportes, cargueros, incluso yates privados, todos llenos de refugiados huyendo del avance Borgan. Los ilirios habían pasado siglos construyendo una reputación como sanadores y ayudantes. Ahora, esa reputación los había convertido en un salvavidas para miles de familias desesperadas. Elara se movió a la siguiente cama donde una niña pequeña de la especie Terrax yacía durmiendo. El brazo de la niña había sufrido quemaduras graves, pero Elara había logrado salvarlo. La madre de la niña estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano sana de su hija. Miró a Elara con gratitud brillando en sus ojos cristalinos. Gracias, susurró la madre. Gracias por no dejarnos atrás. Antes de que Elara pudiera responder, todas las luces de la bahía médica parpadearon. El zumbido constante de los motores cambió de tono, volviéndose forzado. Elara sintió un temor familiar asentarse en su estómago. Había escuchado historias de otros médicos, de otras naves. Sabía lo que venía después. El intercomunicador cobró vida con un crujido. A todo el personal, aquí el puente. Tenemos múltiples firmas hiperespaciales emergiendo. Naves de guerra Borgan. Nos están rodeando. El pánico se extendió por la bahía médica. Los pacientes que podían moverse se sentaron en sus camas. Los padres acercaron a sus hijos. Todos sabían lo que los Borgan hacían a las naves de refugiados. El imperio no tomaba prisioneros. No mostraban piedad. Simplemente eliminaban a cualquiera que pudiera resistirse a su expansión. Elara corrió hacia el puente, su bata médica ondeando detrás de ella. Irrumpió por la puerta para encontrar a Nia mirando la pantalla principal con el horror congelado en su rostro. Elara miró la pantalla y entendió por qué. 12 naves de guerra Borgan formaban una esfera dispersa alrededor de la flotilla de refugiados. Las naves parecían diseñadas por alguien que solo entendía la violencia. Cascos angulares cubiertos de puertos de armas. Blindaje pintado del color de la sangre seca. Cada nave era 3 veces el tamaño del peregrino de luz, y portaba suficiente potencia de fuego para reducir una ciudad a cenizas. Transmisión entrante, dijo Nia en voz baja. Una cara apareció en la pantalla. El caudillo Borgan parecía casi humano, pero incorrecto en formas sutiles. Sus ojos estaban demasiado separados. Su boca tenía demasiados dientes. Cuando sonrió, fue la expresión de un depredador jugando con su presa. Nave Iliria, dijo el caudillo, con una voz como grava raspando metal. Soy el caudillo Drax de la Quinta Flota Imperial. Están albergando refugiados de sistemas que ahora pertenecen al Imperio Borgan. Transferirán a todos los pasajeros a nuestra custodia inmediatamente. Elara dio un paso adelante. Estas personas están bajo atención médica. Muchos están críticamente heridos. El cuerpo médico ilirio es neutral en todos los conflictos.
Tratamos a cualquiera que necesite ayuda, independientemente de la política. Drax se rió, y el sonido hizo que a Elara se le erizara la piel. La neutralidad es un lujo que no reconocemos. Tienen una de sus unidades de tiempo para cumplir. Después de eso, tomaremos lo que queramos de los restos de sus naves. La transmisión terminó. Elara miró alrededor del puente a su pequeña tripulación. Nia en comunicaciones, Berto en navegación, el viejo Tirus en la estación de sensores. Ninguno de ellos eran soldados. Eran sanadores, ayudantes, personas que habían dedicado sus vidas a salvar a otros. Ahora se enfrentaban a un enemigo que veía la compasión como debilidad. ¿Podemos huir?, preguntó Elara. Berto negó con la cabeza. Nos tienen en un perímetro de armas. Si intentamos saltar al hiperespacio, nos destruirán antes de que nuestros motores puedan activarse. Incluso si pudiéramos correr, la mitad de las naves de refugiados están demasiado dañadas para seguirnos. Tendríamos que dejarlas atrás. Elara cerró los ojos. 40 años había practicado la medicina. 40 años salvando vidas, creyendo que la bondad importaba, que ayudar a otros era su propia recompensa. Ahora estaba en el puente de su nave mientras un caudillo se preparaba para asesinar a todos los que ella había intentado salvar. Nia, dijo Elara en voz baja, abre todos los canales de comunicación que tengamos. Cada frecuencia, cada protocolo, todo. Doctora, Nia parecía confundida. Envía una llamada de socorro. Envíala a todas partes. Tal vez alguien escuche. Tal vez a alguien le importe. Elara sabía que era inútil. Esta región del espacio estaba vacía. Las pocas civilizaciones avanzadas cercanas seguían la misma política que los ilirios, mantenerse neutrales, evitar el conflicto. Nadie arriesgaría una guerra con el Imperio Borgan para salvar a un puñado de refugiados, pero tenía que intentarlo. Las manos de Nia bailaron sobre su consola. La llamada de socorro se está transmitiendo en todas las frecuencias. Estoy incluyendo nuestra ubicación, la presencia Borgan, todo. Yo, doctora, también estoy incluyendo datos médicos. Si alguien capta esto, sabrán que tenemos civiles heridos a bordo. Bien, dijo Elara. Puso su mano sobre el hombro de Nia. ¿Lo hiciste bien? Permanecieron juntas en el puente, observando el temporizador de cuenta regresiva. 45 minutos hasta que el plazo de Drax expirara. 45 minutos hasta que los Borgan abrieran fuego. Muy lejos en la galaxia, en una pequeña estación orbital que rodeaba un sol amarillo, el teniente comandante Daniel Vega estaba terminando el turno más aburrido de su carrera. La estación Vigía 7 monitoreaba las redes de comunicación del espacio profundo, escaneando en busca de señales de las distantes sondas de exploración de la Tierra. En 3 años de servicio, Vega había detectado exactamente nada interesante. Solo radiación cósmica, el ocasional pulsar y mucho silencio. Estaba leyendo una novela en su pantalla secundaria cuando su consola principal comenzó a parpadear en rojo. Vega se sentó derecho, su libro olvidado. La computadora había detectado algo, una señal artificial. Datos estructurados, no ruido aleatorio. Abrió el análisis. La señal provenía de una región del espacio a 23 años luz de distancia. Era claramente artificial, claramente inteligente, y estaba utilizando marcadores universales de socorro, matemáticas que cualquier civilización tecnológica reconocería como una petición de ayuda. Las manos de Vega temblaban mientras abría el canal de comunicación con la Tierra. Estación Vigía 7 al Comando Espacial de la ONU. Alerta prioritaria. He detectado una señal artificial de origen no humano. Repito, hemos confirmado vida alienígena inteligente. La respuesta llegó en segundos. Estación Vigía 7, aquí la almirante Paredes. Transmita todos los datos inmediatamente. ¿Y Vega, está absolutamente seguro de esto? Vega miró sus pantallas. La señal seguía llegando, volviéndose más desesperada con cada segundo que pasaba.
Podía ver patrones matemáticos que indicaban peligro, urgencia, vidas en juego. En algún lugar allá afuera, alguien estaba muriendo. Alguien estaba pidiendo ayuda. Almirante, estoy seguro. Alguien está en problemas. Alguien está llamando a cualquiera que pueda escucharlos. Hubo una larga pausa. Cuando la almirante Paredes habló de nuevo, su voz cargaba el peso de una decisión que lo cambiaría todo. Toque la alerta. Movilicen al grupo de batalla Atlas. Vamos a averiguar quién está llamando, y vamos a ayudarlos. Es hora de que la galaxia conozca a la humanidad. 5 enormes naves de guerra rasgaron la tela del espacio, sus motores de hiperespacio doblando la realidad a su alrededor. Dentro del UNS Audaz, la más grande de las naves, el capitán Roberto Calles estudiaba la pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa táctica. Sus oficiales superiores se reunieron a su alrededor, sus rostros mostrando una mezcla de emoción y miedo. 23 años luz en 4 horas, dijo el comandante Hugo Ramos, sacudiendo la cabeza con asombro. Hace 6 meses, ese viaje nos habría tomado 3 semanas. Los nuevos motores de hiperespacio son increíbles. Esperemos que sean lo suficientemente increíbles, respondió Calles. Señaló el holograma que mostraba la señal de socorro alienígena. Estamos saltando a una situación con 0 inteligencia previa. No sabemos quién necesita ayuda. No sabemos quién los está amenazando. Ni siquiera sabemos si podemos comunicarnos con ellos. La teniente Ana Pérez se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos. Señor, la señal ha estado transmitiéndose durante 47 minutos. Los marcadores matemáticos de socorro se están volviendo más urgentes. Lo que sea que esté sucediendo allá afuera, está sucediendo ahora. Calles asintió. Había pasado 20 años en la Armada, ascendiendo a través de los rangos durante la expansión silenciosa de la humanidad hacia el espacio. La Tierra había construido naves, establecido colonias en Marte y Europa, enviado sondas de exploración a estrellas cercanas. Pero siempre lo habían hecho con cuidado, en silencio, nunca anunciando su presencia a lo que pudiera estar esperando en la oscuridad. Se suponía que el primer contacto sucedería bajo los términos de la humanidad, cuando estuvieran listos. En cambio, alguien estaba muriendo y habían escuchado los gritos. Todas las naves, prepárense para salir del hiperespacio, ordenó Calles en su comunicador. Puestos de combate, armas activas, escudos al máximo. Entramos listos para cualquier cosa. A su alrededor, la tripulación del puente se movió con eficiencia practicada. El Audaz era uno de los 5 acorazados clase Olimpo, el orgullo de la flota defensiva de la Tierra. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para nivelar un país pequeño. El blindaje estaba hecho de materiales compuestos que podían resistir impactos que vaporizarían el metal convencional. Las computadoras podían rastrear y apuntar a 1000 objetos simultáneamente. Eran las naves de guerra más avanzadas que la humanidad había construido jamás. Diseñadas para una guerra que esperaban que nunca llegara. Salida del hiperespacio en 60 segundos, gritó el oficial de navegación. Calles sintió que se le tensaba el estómago. A través de las ventanas, podía ver las otras 4 naves del grupo de batalla Atlas manteniendo la formación. El UNS Valeroso y el UNS Resuelto los flanqueaban, mientras que el UNS Guardián y el UNS Centinela cubrían la retaguardia. Cada nave llevaba 500 miembros de tripulación. 2500 hombres y mujeres saltando a ciegas a un conflicto alienígena porque alguien había pedido ayuda. Salida en 10 segundos. 9, 8. Calles agarró el borde de la mesa táctica. Todas las armas prepárense para atacar a mi orden. 3, 2, 1, salida. El universo volvió de golpe al espacio normal. Por un momento, todo estaba quieto y silencioso. Luego, los sensores comenzaron a gritar alertas. Múltiples contactos, gritó Ramos. Estoy leyendo 78 naves. 12 son naves de guerra militares en formación de ataque. El resto son naves civiles, de varios tamaños, algunas mostrando daños graves.
Calles miró la pantalla principal, conteniendo la respiración. La escena ante él parecía sacada de una pesadilla. Escombros flotaban por todas partes. Los restos de naves que habían sido destrozadas. Transportes civiles quemados, sus cascos rotos, la atmósfera escapando al espacio. Y en el centro de todo, una formación de naves de guerra alienígenas destruía metódicamente todo lo que se movía. Las naves de guerra están disparando a las naves civiles, dijo Ana Pérez, con la voz tensa por la ira. Señor, están apuntando a las cápsulas de escape. Están matando a los supervivientes. Calles sintió una rabia fría sentarse sobre él. Había visto la guerra antes. Había luchado en el breve pero brutal conflicto sobre las minas de asteroides del cinturón. Pero esto no era guerra. Esto era una masacre. Comunicaciones, ¿podemos traducir sus señales? Trabajando en ello, señor. La computadora está analizando sus patrones de transmisión. Deme 30 segundos. En la pantalla, dos de las naves de guerra alienígenas rompieron la formación y comenzaron a moverse hacia la flota humana. Calles las vio acercarse, estudiando su diseño. Cascos angulares, perfiles agresivos. Todo en ellas gritaba depredador. Señor, están cargando armas, informó Ramos. Firmas de energía consistentes con sistemas basados en plasma. Nos están apuntando. Traducción lista, señor, dijo el oficial de comunicaciones, conectando ahora. Una voz áspera y chirriante llenó el puente. El traductor la renderizó en español, aunque el desprecio en el tono no necesitaba traducción. Naves desconocidas han entrado en una operación militar Borgan. Márchense inmediatamente o serán destruidos. Esta es su única advertencia. Calles miró las naves civiles en su pantalla. Vio los signos vitales leyendo en su pantalla. Miles de ellos, hombres, mujeres, niños, diferentes especies, diferentes mundos, pero todos ellos personas. Todos ellos muriendo mientras los Borgan los cazaban como animales. Comunicaciones, abran un canal. Todas las frecuencias. Canal abierto, señor. Calles habló con claridad, sabiendo que sus siguientes palabras serían la primera comunicación oficial entre la humanidad y civilizaciones alienígenas. Naves Borgan, este es el capitán Roberto Calles de la nave espacial de las Naciones Unidas Audaz. Estamos respondiendo a una llamada de socorro. Alto el fuego inmediatamente y retírense de este sistema. Hubo una pausa. Luego, una risa áspera resonó a través del puente. Humanos, no tenemos registro de su especie. Vuelan naves primitivas hechas de metales básicos. Regresen a su mundo y escóndanse, pequeños humanos. Esto no les concierne. Advertencia final, dijo Calles, bajando la voz a un tono gélido. Alto el fuego y retírense. ¿O qué, humano? ¿Lucharán contra nosotros? ¿Se atreverán a enfrentarse al Imperio Borgan? Calles miró a Ana Pérez. Enséñales. Las manos de Pérez volaron a través de su consola de armas. Cañones de riel fijados. Solución confirmada. Disparando. El Audaz se estremeció cuando sus armas principales desataron el infierno. Aceleradores magnéticos, cada uno de 300 metros de largo, lanzaron penetradores de tungsteno a una fracción de la velocidad de la luz. Los proyectiles cruzaron la distancia entre el Audaz y la nave Borgan más cercana en menos de un segundo. La nave Borgan nunca tuvo oportunidad. Sus escudos, diseñados para dispersar plasma y armas de energía, no hicieron nada contra la materia sólida moviéndose a velocidades relativistas. Las varillas de tungsteno atravesaron el blindaje como si fuera papel. La nave se deshizo en una bola de fuego y escombros. La segunda nave Borgan tuvo el tiempo justo para registrar lo sucedido antes de que las otras 4 naves de guerra humanas abrieran fuego. Rondas de cañón de riel, enjambres de misiles y defensas láser de punto golpearon todos a la vez. La nave Borgan se desintegró,
su reactor volviéndose crítico y añadiendo su propia explosión a la carnicería. En el puente de la nave insignia Borgan, el caudillo Drax miraba su pantalla con incredulidad. 2 de sus cruceros desaparecidos, simplemente desaparecidos. Había visto el fuego de las armas humanas. Había visto los proyectiles en sus sensores moviéndose más rápido que cualquier cosa que hubiera encontrado en 40 años de conquista. Miró a su oficial táctico, vio el miedo en los ojos del joven Borgan, y sintió algo que no había experimentado en décadas. Duda. Todas las naves, apunten a la flota humana, ordenó Drax. Concentren el fuego en su nave líder. Redúzcanla a átomos. 10 naves de guerra Borgan giraron sus armas hacia el audaz. Cañones de plasma que habían quemado cientos de mundos se cargaron a máxima potencia. El espacio entre las flotas se iluminó con energía mientras los Borgan desataban todo lo que tenían. Los rayos de plasma golpearon el casco del audaz y se dispersaron. El blindaje ablativo, diseñado para dispersar calor y energía a través de toda su superficie, brilló al rojo vivo por un momento y luego se enfrió. Indicadores de advertencia parpadearon en la consola de Calles, pero el daño fue superficial. El blindaje aguanta, informó Ramos, con voz aliviada. Sus armas de plasma no pueden penetrar nuestro escudo térmico. Devuelvan el fuego, ordenó Calles. Apunten a sus armas y motores. Inhabilítenlos si es posible. La flota humana avanzó, sus armas disparando en patrones cuidadosamente coordinados. Los Borgan tenían números y experiencia, pero los humanos tenían tecnología que estaba generaciones por delante. Cada disparo encontraba su marca. Cada misil rastreaba su objetivo a través de maniobras evasivas. La batalla ni siquiera estaba reñida. Drax vio morir 5 naves más. Sus tripulaciones estaban entrando en pánico, su formación desmoronándose mientras intentaban evitar las armas humanas. Había conquistado 17 sistemas estelares. Había aplastado rebeliones en 40 mundos. Se había enfrentado a enemigos armados con todo, desde explosivos químicos hasta bombas de antimateria, pero nunca se había enfrentado a nadie como esto. Señala la flota, dijo Drax, las palabras sabiendo a veneno en su boca. Retirada total. Salten al hiperespacio inmediatamente. Su oficial táctico lo miró en estado de shock. Señor, el emperador pedirá nuestras cabezas si perdemos toda la flota. Estos humanos, quienes quiera que sean, tienen armas que no podemos igualar. Espetó Drax. Nos retiramos, informamos, y dejamos que la gran flota se ocupe de ellos. Ahora salten antes de que nos maten a todos. Las naves Borgan restantes se dispersaron, sus motores de hiperespacio activándose. Una por una, desaparecieron, huyendo hacia la seguridad del viaje más rápido que la luz. Calles los vio irse, su dedo flotando sobre los controles de disparo. Podía ordenar a sus naves que persiguieran, que cazaran a los Borgan que huían y los acabaran, pero eso significaría dejar atrás a los supervivientes. A los civiles que aún necesitaban ayuda. Bajen las armas, dijo Calles. Todas las naves comiencen operaciones de búsqueda y rescate. Equipos médicos a las lanzaderas. Tripulaciones de ingeniería prepárense para ayudar con el control de daños en las naves civiles. Ramos se volvió hacia él. Señor, ¿deberíamos perseguir a la flota Borgan? Calles negó con la cabeza. Nuestra misión era responder a una llamada de socorro. Hicimos eso. Ahora ayudamos a estas personas. Hizo una pausa, mirando el campo de escombros, las naves ardiendo, los miles de signos vitales que aún se mostraban en sus sensores. Y luego averiguamos en qué demonios nos acabamos de meter. La doctora Elara presionó su rostro contra la ventana, observando las extrañas naves moverse a través del campo de escombros con propósito y precisión. Naves más pequeñas emergieron de las masivas naves de guerra, cada una dirigiéndose hacia una nave dañada diferente. Algunas llevaban equipo que reconoció como suministros médicos. Otras tenían equipo de reparación. Todas se movían con una velocidad y eficiencia que parecía casi frenética,
Como si los alienígenas que las pilotaban no pudieran soportar perder ni un momento mientras la gente sufría. Están atracando con el puerto Pacífico, dijo Nia detrás de ella. Y el ala dorada y el descanso del comerciante. Doctora, están ayudando a todos a la vez. El Ara apenas podía creer lo que veía. Los Borgan habían estado a punto de matarlos a todos. Había aceptado la muerte, había hecho las paces con ella. Entonces, estos alienígenas desconocidos habían aparecido de la nada y ahuyentado a la fuerza militar más temida en esta región del espacio. Ahora no exigían tributo ni sumisión. Estaban ayudando. Doctora Elara, una voz habló desde el panel de comunicaciones. El traductor luchaba con las palabras alienígenas, pero el significado llegaba lo suficientemente claro. Aquí la lanzadera 17 del UNS Audaz. Tenemos equipos médicos y suministros. Solicitamos permiso para atracar en su nave. Elara miró a Nia. La joven Iliria parecía tan sorprendida como ella. Concédeles permiso, dijo Elara. Y Nia, prepara la bahía de acoplamiento para recibirlos. Deberíamos saludarlos apropiadamente. Doctora, no sabemos nada sobre ellos. ¿Y si son peligrosos? Acaban de salvarnos la vida, dijo Elara suavemente. Creo que si quisieran hacernos daño, habrían dejado que los Borgan lo hicieran por ellos. 5 minutos después, Elara estaba en la bahía de acoplamiento con 10 miembros de su personal médico. Observaron nerviosamente cómo la lanzadera alienígena se conectaba a la esclusa del peregrino de luz. Las luces de advertencia parpadearon. La presión se igualó. La puerta se deslizó abriéndose. 2 figuras entraron y Elara sintió que se le cortaba la respiración. Parecían casi ilirios, casi familiares, pero diferentes en formas sutiles. Caminaban sobre 2 piernas y tenían 2 brazos. Sus caras tenían 2 ojos y una nariz, una boca, pero eran altos, fácilmente el doble de la altura de Elara. Se movían con una gracia que hablaba de mundos de alta gravedad, cada movimiento era eficiente y controlado. Llevaban una extraña armadura que cubría la mayor parte de sus cuerpos, pero Elara podía ver piel debajo, de un color marrón pálido que parecía imposiblemente suave. La figura principal levantó la mano en lo que podría haber sido un saludo. Cuando habló, el traductor de su traje tradujo las palabras a un ilirio imperfecto. Doctora Elara, soy la teniente Sara Paz, de la Armada de las Naciones Unidas. Este es el cabo Tomás Sánchez, nuestro médico principal. Estamos aquí para ayudar. La figura se quitó el casco. Elara miró el rostro debajo. La alienígena era joven, con cabello oscuro y corto, y ojos que contenían tanto fuerza como bondad. Sara sonrió y Elara vio calidez genuina en la expresión. Ustedes pidieron ayuda, dijo Sara simplemente. Venimos. Ahora, ¿dónde nos necesitan más? Durante las siguientes 6 horas, Elara trabajó junto a los equipos médicos humanos y aprendió cosas que la asombraron y aterraron a la vez. Los humanos trabajaban sin parar, moviéndose entre los pacientes con energía incansable. Realizaban procedimientos que Elara había pensado imposibles. Usaban tecnología que parecía casi mágica. Cuando los tratamientos ilirios tradicionales fallaban, los humanos tenían alternativas. Cuando el equipo ilirio no podía manejar la gravedad de las lesiones, los humanos traían el suyo. El cabo Sánchez se arrodilló junto a una niña Terrax cuyos órganos estaban fallando por exposición a la radiación. Podemos intentar una transfusión, dijo, hablando a través de su traductor. La sangre humana tiene una adaptabilidad notable. Nuestros cuerpos evolucionaron para manejar la radiación. Si filtramos y modificamos mis células sanguíneas, podrían estabilizarla el tiempo suficiente para llegar a una instalación médica adecuada. ¿Darías tu propia sangre? Preguntó Elara, sorprendida. Pero tenemos medicamentos, plasma artificial, ¿ninguno funciona en la fisiología Terrax? Sánchez interrumpió suavemente. Ya he realizado el análisis genético. Mi tipo de sangre es compatible. Vale la pena intentarlo.
Elara observó cómo el médico humano se conectaba a un aparato de transfusión y permitía que su propia sangre fuera filtrada hacia la niña moribunda. No debería haber funcionado. El tratamiento médico entre especies era casi imposible. Pero en 30 minutos, los signos vitales de la niña se estabilizaron. Su madre lloró de alivio e intentó agradecer a Sánchez, pero el humano solo sonrió y se movió al siguiente paciente. Esto es lo que hacemos, le dijo a Elara. Cuidamos de la gente. De toda la gente. En el puente, Nia estaba teniendo su propia revelación. La teniente Sara había dejado a 2 miembros de su equipo para ayudar a coordinar los esfuerzos de rescate. Un joven llamado Daniel y una mujer llamada Raquel. Trabajaron con Nia para organizar el caos, dirigiendo lanzaderas médicas, coordinando equipos de reparación y asegurándose de que cada superviviente recibiera atención. Su gente es muy eficiente, dijo Nia, viendo trabajar a los humanos. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo operaciones de ayuda en desastres? Daniel y Raquel intercambiaron miradas. Señora, esta es en realidad nuestra primera vez conociendo especies alienígenas, admitió Daniel. Hace 3 horas, no sabíamos que existía alguien más en la galaxia. Los ojos de Nia se abrieron de par en par. ¿Este es el primer contacto para ustedes? Pero responden con tal organización, tal planificación. ¿Cómo? Porque la gente necesita ayuda, dijo Raquel, como si fuera la cosa más obvia del universo. Cuando alguien está en problemas, lo ayudas. Eso es simplemente lo que se hace. Mientras tanto, el capitán Calles estaba en la bahía de carga principal del Audaz, que se había convertido apresuradamente en un espacio de reunión. La doctora Elara había sido llevada a bordo junto con representantes de una docena de otras naves de refugiados. Abarrotaban el espacio, docenas de especies diferentes, todos mirándolos a Calles con expresiones que iban desde la gratitud hasta la confusión y el miedo. Calles los miró a todos, a las diferentes formas y tamaños, a las diversas maneras en que habían evolucionado para enfrentar los desafíos de sus diferentes mundos. Eran todos tan diferentes de la humanidad. Y sin embargo, vio lo mismo en todos sus ojos. Eran supervivientes. Habían enfrentado la muerte y perdurado. Estoy seguro de que tienen preguntas, dijo Calles. Sus palabras se tradujeron a múltiples idiomas simultáneamente. Pero primero necesito entender qué sucedió aquí. ¿Quiénes eran los Borgán? ¿Por qué los estaban atacando? Un anciano de la especie Silo dio un paso adelante. El consejero Ment había estado viajando con los refugiados, ofreciendo la protección que la neutralidad de su pueblo podía proporcionar. No había sido suficiente. Capitán Calles, el Imperio Borgán ha controlado esta región del espacio durante 500 años. Se expanden constantemente, conquistando cualquier mundo que no pueda defenderse. Esclavizan a algunas especies. Eliminan a otras. Ven la misericordia como debilidad y la negociación como cobardía. ¿Y nadie se opone a ellos? Preguntó Calles. Muchos lo han intentado, dijo la doctora Elara en voz baja. Todos han fallado. Los Borgán tienen miles de naves. Su imperio abarca 40 sistemas estelares. Aquellos de nosotros que deseamos sobrevivir hemos aprendido a someternos a ellos o escondernos de ellos. Calles sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuántas naves los estaban atacando aquí? 12 naves de guerra, dijo Ment. Una pequeña fuerza de incursión, insignificante para sus estándares. Y ustedes destruyeron 3 de ellas y ahuyentaron al resto, añadió Elara. Capitán, ¿debo preguntar, ¿de dónde vienen? ¿Qué especies son? ¿Cómo han permanecido ocultos de la galaxia? Calles hizo un gesto a su oficial táctico para activar la pantalla holográfica. Apareció un mapa estelar mostrando sistemas cercanos. Señaló una estrella amarilla en el borde del mapa. Venimos de allí, esa estrella, tercer planeta desde el Sol. Lo llamamos Tierra. Elara sacó su propia tableta de datos y buscó la designación. Cuando la encontró, su rostro palideció.
Capitán, este sistema está marcado como territorio prohibido. El planeta está clasificado como un mundo letal de clase 12. Los informes dicen que tiene una gravedad aplastante, atmósfera tóxica, vida microbiana agresiva. Nada debería poder evolucionar allí, mucho menos lograr el viaje espacial. Los informes son en su mayoría precisos, dijo Calles con una leve sonrisa. La Tierra es un lugar difícil para vivir. Alta gravedad, clima peligroso, enfermedades que pueden matarte en días si no se tratan. Evolucionamos en esas condiciones. Nos hicieron fuertes. Nos enseñaron a trabajar juntos para sobrevivir. Y nos enseñaron que cuando alguien necesita ayuda, no calculas el riesgo. ¿Ayudas? Ment estudió al humano con nueva comprensión. Son habitantes de un mundo letal. Verdaderos supervivientes de un mundo letal. Eso explica sus habilidades físicas, su tecnología, su falta de miedo. Pero no explica por qué vinieron. No tenían obligación con nosotros. Ni siquiera sabían que existíamos hasta hoy. Calles sostuvo la mirada del silo firmemente. Enviaron una llamada de socorro. Alguien siempre responde a una llamada de socorro. Esa no es una regla humana. Es una regla universal. Al menos debería serlo. Los Borgan no lo verán de esa manera, dijo el Ara con urgencia. Capitán, se ha hecho un enemigo hoy. El caudillo Drax informará lo que sucedió aquí. El Imperio enviará más naves. Los cazarán. Encontrarán su mundo y lo destruirán. Nos salvaron, pero pueden haber condenado a su propia gente. Calles asintió lentamente. Pensé que ese podría ser el caso. Es por eso que necesito que me digan todo lo que saben sobre el Imperio Borgan. Su fuerza, sus tácticas, sus territorios. Si vienen por la tierra, necesitamos estar listos. Capitán, dijo Ment con cuidado, incluso con sus armas avanzadas. No pueden enfrentarse a todo el poder del Imperio Borgan. Tienen la gran flota, 150 naves capitales, 5,000 naves más pequeñas, millones de soldados. Ningún mundo individual puede resistirlos. Entonces no seremos un mundo individual, dijo Calles. Miró a los alienígenas reunidos, viendo cómo la esperanza comenzaba a encenderse en sus ojos. Dijeron que nadie se ha enfrentado a los Borgan con éxito. Tal vez eso es porque nadie ha intentado enfrentarlos juntos. Doctora Elara, dijo que los ilirios son sanadores. Consejero Ment, los silos son comerciantes. Hay otras especies aquí también. Mineros, mercaderes, científicos. ¿Y si todos trabajan juntos? ¿Y si tuvieran a alguien que se pusiera de su lado contra el Imperio? Está hablando de una alianza, dijo Elara, su voz apenas un susurro. Capitán, tal cosa nunca ha existido en esta parte del espacio. Los Borgan aplastan cualquier resistencia organizada. Nunca se han enfrentado a la humanidad antes, respondió Calles. Y nunca se han enfrentado a todos ustedes trabajando juntos. No digo que será fácil. No digo que ganaremos, pero digo que tenemos una opción. Podemos escondernos y esperar que los Borgan nunca nos encuentren. O podemos levantarnos y luchar por el derecho de todos a vivir en paz. El silencio llenó la bahía de carga. Los refugiados se miraron unos a otros, a sus hijos, al humano que estaba ante ellos, ofreciendo algo que no habían sentido en generaciones. Esperanza. Finalmente, la doctora Elara dio un paso adelante. Los ilirios se unirán a su alianza, Capitán Calles. No somos guerreros, pero podemos curar a sus heridos y atender a sus lesionados. Podemos ser el corazón de esta alianza, recordando a todos que luchamos por proteger. Ment fue el siguiente. El colectivo Silos se unirá también. Tenemos redes comerciales en 20 sistemas. Podemos proporcionar inteligencia y suministros. Uno por uno, los otros representantes dieron un paso adelante. El gremio minero Terrax, el cónclave de investigadores Loomis, los comerciantes independientes. Todos prometiendo su apoyo.
Calles sintió el peso de lo que acababa de crear. Una alianza de pueblos libres unidos contra la tiranía. Era una idea hermosa. Solo esperaba que fuera suficiente cuando el Imperio Borgan viniera a llamar. Gracias, dijo Calles. A todos ustedes. Ahora, tenemos trabajo que hacer. Necesitamos llevarlos a un lugar seguro, reparar sus naves y prepararnos para lo que viene después. Porque si sé algo sobre los tiranos, es que nunca olvidan una derrota. Muy lejos, en la sala del trono del mundo natal Borgan, el caudillo Drax se arrodilló ante el emperador Zarok. El antiguo gobernante estaba sentado en un trono hecho de los huesos de especies conquistadas, sus ojos brillando con interés malévolo. Habitantes de un mundo letal, siseó el emperador. No he cazado tal presa en 3 siglos. Muéstrame a estos humanos, Drax. Muéstrame dónde se esconden. Drax activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla. Zarok observó con creciente fascinación cómo las naves humanas destrozaban su flota. Cuando la pantalla terminó, el emperador se reclinó y sonrió, revelando filas de dientes afilados. Preparen la gran flota, ordenó Zarok. Encontraremos esta tierra. Romperemos a estos habitantes de mundo letal y le mostraremos a la galaxia lo que les sucede a aquellos que desafían al Imperio. La sesión de emergencia del Consejo del Comando Espacial de la ONU había durado 6 horas y la almirante Valeria Roca podía sentir la tensión en la sala como un peso físico. Representantes de cada nación de la Tierra abarrotaban la cámara. Sus rostros proyectados en pantallas que cubrían cada pared. Fuera del edificio de la sede en Ginebra, multitudes se habían reunido cantando, rezando, celebrando, entrando en pánico. La noticia se había dado a conocer hace 3 horas. La humanidad no estaba sola, y acababan de hacer primer contacto luchando una guerra. Esto es una locura, dijo el representante chino, su voz clara a través del sistema de traducción. Nos hemos revelado a un imperio hostil. Deberíamos comenzar inmediatamente a evacuar la Tierra, estableciendo colonias ocultas en el espacio profundo donde no puedan encontrarnos. Huir. La representante brasileña se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. Finalmente aprendimos que no estamos solos. ¿Que hay gente ahí fuera que necesita nuestra ayuda y usted quiere correr y esconderse? Quiero sobrevivir, respondió el representante chino. Este imperio Borgan controla 40 sistemas. Tienen miles de naves. El capitán Calles puede haber ganado una sola batalla, pero no puede ganar una guerra. La almirante Roca los dejó discutir. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente necesitaba ventilar su miedo antes de poder pensar con claridad. Miró su tableta de datos, revisando los informes del grupo de batalla Atlas. La información que la doctora Elara y los otros alienígenas habían proporcionado era detallada y profundamente preocupante. El imperio Borgan era vasto, poderoso y totalmente despiadado. Habían aplastado a cada especie que se había opuesto a ellos durante 500 años, pero nunca se habían enfrentado a la humanidad antes. Suficiente, dijo Roca en voz baja. La sala quedó en silencio. Cuando la almirante hablaba, la gente escuchaba. Necesitamos tomar una decisión. El capitán Calles ha ofrecido a estas especies de refugiados una alianza. Ellos han aceptado. Eso significa que la Tierra ahora está comprometida a defender no solo a nosotros mismos sino a docenas de otras civilizaciones. La pregunta ante nosotros es simple. ¿Honramos ese compromiso o abandonamos a estas personas a su suerte? Almirante, con todo respeto, no es tan simple, dijo el representante japonés. Tenemos 70 naves de guerra. Los Borgan tienen miles. Las matemáticas de esta situación no nos favorecen. Las matemáticas nunca nos favorecieron, respondió Roca. Cuando luchamos contra el cambio climático, las matemáticas decían que fallaríamos. Cuando enfrentamos pandemias que mataron a millones, las matemáticas decían que no podríamos desarrollar vacunas lo suficientemente rápido. Cuando miramos de frente a la guerra nuclear, las matemáticas decían que alguien presionaría el botón. Sobrevivimos a todas esas cosas, no porque las matemáticas funcionaran a nuestro favor, sino porque elegimos luchar por la supervivencia de todos modos.
Se puso de pie, comandando la atención de todos en la sala. He revisado la inteligencia de las especies alienígenas. Sí, los Vorgan tienen números, pero dependen de tecnología que tiene siglos de antigüedad. Sus armas de plasma no pueden penetrar nuestro blindaje. Sus escudos son inútiles contra armas cinéticas. Nunca se han enfrentado a un enemigo como nosotros porque nadie en esta región del espacio evolucionó en un mundo letal. ¿Qué está proponiendo?, preguntó el representante británico. Estoy proponiendo que nos preparemos para la guerra, dijo Roca rotundamente. Movilizamos cada astillero. Aumentamos la producción de acorazados clase Olimpo. Entrenamos a cada piloto y tripulación disponible y nos acercamos a cada especie en esta región del espacio, que esté cansada de vivir bajo la opresión Vorgan. Construimos una alianza no solo de la Tierra sino de pueblos libres que estén dispuestos a luchar por su libertad. ¿Y si fallamos?, preguntó el representante chino. Si los Vorgan destruyen nuestra flota y encuentran la Tierra. Roca sostuvo su mirada firmemente. Entonces luchamos contra ellos aquí en nuestro suelo con cada arma que tenemos. La humanidad nunca se ha rendido ante la tiranía. No vamos a empezar ahora. La votación tomó otra hora, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La humanidad se levantaría y lucharía. Los astilleros trabajarían las 24 horas. El ejército se movilizaría, y el capitán Calles regresaría a los territorios alienígenas para construir la alianza que podría salvarlos a todos. En el Peregrino de Luz, la doctora Elara revisó los datos que los humanos habían compartido con ella. Escaneos médicos, información biológica, secuencias genéticas. Lo que estaba viendo debería haber sido imposible, pero la evidencia era innegable. Los humanos eran más fuertes que cualquier especie que ella hubiera encontrado. Sus huesos eran más densos. Sus músculos eran más eficientes. Sus tasas de curación eran notables. Todo tenía sentido cuando recordaba qué tipo de mundo los había creado. Doctora, debería ver esto, llamó Nia desde la estación de comunicaciones. Elara se movió para mirar la pantalla. Los humanos les habían proporcionado una base de datos de la historia de la Tierra. Imágenes y vídeos que abarcaban miles de años. Elara observó con fascinación cómo la civilización humana ascendía y caía y volvía a ascender. Vio guerras que habían matado a millones, desastres naturales que habían devastado continentes, enfermedades que habían aniquilado poblaciones enteras, y a través de todo ello, la humanidad había perdurado. Son supervivientes, dijo Elara suavemente. Toda su historia es una de superar probabilidades imposibles. ¿Es por eso que nos ayudan?, preguntó Nia. ¿Porque entienden lo que significa luchar por la supervivencia? Quizás, dijo Elara. O quizás es simplemente quienes son. Ven a alguien necesitado y no pueden evitar responder. Hizo una pausa, mirando una imagen de la Tierra. El mundo azul y verde parecía tan hermoso, tan pacífico. Era difícil imaginar que estaba clasificado como uno de los planetas más peligrosos de la galaxia conocida. Creo que podemos haber encontrado a los aliados que hemos estado esperando toda nuestra vida. El capitán Calles estaba en la bahía de Lanzaderas del Audaz, observando cómo las naves ilirias y Silos se preparaban para partir. La doctora Elara había aceptado viajar con él de regreso a la Tierra para ayudar a establecer relaciones diplomáticas y compartir todo lo que los ilirios sabían sobre la civilización galáctica. El consejero Ment regresaría a Silos Prime para convencer a su gobierno de unirse formalmente a la alianza. Las otras especies correrían la voz, diciéndole a cualquiera que escuchara que finalmente había una oportunidad de oponerse al Imperio Vorgan. El comandante Ramos se acercó, su rostro preocupado. Señor, tenemos un problema. Calles se volvió hacia él. ¿Qué tipo de problema? Inteligencia ha detectado un espía Vorgan entre los refugiados. Un cambiaformas. Se escondía a bordo de uno de los transportes civiles, reuniendo información sobre nuestras capacidades y transmitiéndola de vuelta al Imperio. Calles sintió hielo inundar sus venas. ¿Se enteró de la ubicación de la Tierra?
Lo capturamos antes de que pudiera transmitir coordenadas. Pero señor, tiene escaneos detallados de nuestras naves, nuestras armas, nuestras tácticas. Los Vorgan ahora saben exactamente a qué se enfrentan. ¿Cuánto tiempo hasta que movilicen una flota? Ramos revisó su tableta de datos. Basado en lo que la doctora Elara nos dijo sobre los tiempos de respuesta Vorgan, estimamos 2 semanas antes de que tengan suficientes naves reunidas para atacar la Tierra. Tal vez 3 si tenemos suerte. Calles miró hacia las estrellas, a la vasta oscuridad que parecía tan pacífica desde la distancia. En algún lugar allá afuera, un imperio se estaba preparando para destruir su mundo natal. Vendrían con una fuerza abrumadora, esperando que la humanidad se rompiera bajo el asalto. Aprenderían demasiado tarde que los habitantes de mundos letales no se rompen fácilmente. Envíe un mensaje al almirante Roca, dijo Calles. Dígale que tenemos menos de 3 semanas para prepararnos. Y Ramos, dígale algo más. Dígale que no vamos a simplemente defender la Tierra. Vamos a acabar con la amenaza Vorgan de una vez por todas. Ramos lo miró fijamente. Señor, ¿cómo hacemos eso? Calles sonrió, pero no había humor en ello. Los Vorgan han pasado 500 años conquistando a los débiles. Nunca se han enfrentado a una especie que contraataca con todo lo que tiene. Creen que conocen la guerra. Vamos a enseñarles lo que realmente significa la guerra cuando amenazas el hogar de un habitante de un mundo letal. En la Tierra, las siguientes 2 semanas transformaron la civilización humana. Cada canal de noticias transmitía las mismas imágenes. Refugiados alienígenas llegando a instalaciones de la ONU. La doctora Elara hablando ante la Asamblea General. Imágenes de la batalla con los Vorgan reproduciéndose en repetición interminable. La humanidad había pasado tanto tiempo preguntándose si estaban solos en el universo. Ahora sabían la respuesta y se estaban preparando para la lucha de sus vidas. Los astilleros que orbitaban la Tierra y Marte trabajaban sin parar. Nuevos acorazados clase Olimpo tomaban forma, sus cascos erizados de armas. Naves de patrulla más pequeñas se apresuraron a través de la construcción. Plataformas de misiles se desplegaron por todo el sistema solar. La luna de la Tierra se convirtió en una batería de armas gigante, su superficie cubierta con instalaciones de cañones de riel. En bases militares de todo el planeta, los soldados entrenaban para una guerra diferente a todo lo que la humanidad había enfrentado antes. Estudiaban tácticas Vorgan. Practicaban pelear en gravedad cero. Aprendían frases básicas en idiomas alienígenas. Cada rama de cada ejército se preparaba para lo peor. La doctora Elara lo observaba todo con asombro. Había visitado docenas de civilizaciones en su larga carrera. Había visto las grandes obras de los comerciantes Silos, los logros artísticos de los investigadores Loomis, las maravillas médicas de su propio pueblo ilirio. Pero nunca había visto nada como la respuesta de la humanidad a una amenaza existencial. No entraban en pánico. No se rendían. Se preparaban. Su gente es extraordinaria, le dijo al almirante Roca mientras estaban en el centro de comando orbital viendo a los equipos de construcción trabajar en un nuevo acorazado. Hemos tenido mucha práctica en sobrevivir, respondió Roca. Cada generación de humanos ha enfrentado su propio apocalipsis. Desastres climáticos, guerras mundiales, pandemias. Aprendimos que cuando la extinción llama a la puerta, no la abres. La barricadas, te armas y esperas a que el enemigo intente entrar. Luego les muestras que eras la especie equivocada para amenazar. Los Vorgan vienen con todo lo que tienen, dijo Elara en voz baja. Nuestra inteligencia sugiere al menos 100 naves capitales. El emperador mismo lidera la flota. Quieren hacer un ejemplo de la Tierra para mostrar a la galaxia lo que sucede a quienes lo resisten. Roca asintió lentamente. Bien. Que vengan con todo. Que traigan a su emperador. Que piensen que ya han ganado. Y luego les mostraremos que los habitantes de mundos letales no pierden guerras por la supervivencia. Las ganamos sin importar el costo. Las sirenas de advertencia comenzaron a sonar en todo el centro de comando.
Los oficiales corrieron a sus estaciones. Roca se volvió hacia la pantalla táctica, su rostro endureciéndose. Almirante, tenemos múltiples firmas hiperespaciales en el borde del sistema solar, informó un oficial de sensores. Coinciden con patrones de energía Borgan. Llegan temprano. Están aquí. Roca activó el sistema de comunicación de toda la flota. A toda la tripulación. Aquí la almirante Roca. Puestos de combate. La gran flota Borgan ha llegado. Esto no es un simulacro. Estamos a punto de luchar por todo lo que amamos, todo lo que hemos construido, todo lo que esperamos llegar a ser. Los Borgan creen que nos rendiremos. Creen que una batalla nos romperá. Están a punto de aprender que no se amenaza a un mundo letal sin consecuencias. Todas las naves prepárense para atacar. A lo largo del sistema solar, 70 naves de guerra humanas encendieron sus armas y se prepararon para la batalla. En el suelo, 3.000 millones de personas miraban los cielos y esperaban. En órbita, la almirante Roca estaba en el puente de su nave insignia y observaba cómo la flota enemiga aparecía en sus pantallas. 120 naves de guerra masivas, cada una capaz de destruir una ciudad. Pensaban que ya habían ganado. Estaban equivocados. Abran un canal, ordenó Roca. Déjenme hablar con su emperador. Una cara apareció en la pantalla. El emperador Zarok parecía antiguo y cruel, sus ojos brillando con malicia. Cuando habló, su voz goteaba desprecio. Humana, soy el emperador Zarok del Imperio Borgan. Tienen una oportunidad para rendirse. Arrodíllense ante el Imperio y dejaremos que su especie sobreviva como esclavos. Rehúsen y romperemos su mundo como un huevo. Roca miró fijamente al tirano que había oprimido innumerables mundos durante siglos. Pensó en cada ser humano que había vivido alguna vez. Cada persona que había luchado contra probabilidades imposibles, cada antepasado que había sobrevivido cuando el mundo intentaba matarlos. Pensó en los refugiados que habían pedido ayuda y la alianza que estaban construyendo. Pensó en el futuro, en la galaxia que podría existir si alguien finalmente se enfrentara a matones como Zarok. Esta es la almirante Valeria Roca del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Ha venido a nuestro hogar sin invitación. Ha amenazado a nuestras familias. Ha cometido el error fatal de asumir que nos rendiremos a la tiranía. Permítame enseñarle algo sobre los habitantes de mundos letales, emperador. Nosotros no nos arrodillamos. Cortó la transmisión y se volvió hacia su oficial táctico. Todas las naves, abran fuego. Enséñenles lo que sucede cuando despiertas a los de un mundo letal. La primera salva atravesó el espacio vacío entre la Tierra y la gran flota Borgan como la ira de un dios enojado. Penetradores de tungsteno acelerados a velocidades relativistas. Cada uno llevando suficiente energía cinética para nivelar una montaña. Los escudos Borgan, diseñados para dispersar armas de energía, bien podrían haber estado hechos de papel. 3 naves de guerra masivas se desintegraron en los primeros segundos de la batalla, destrozadas por armas que nunca habían sido diseñadas para contrarrestar. El emperador Zarok agarró los brazos de su trono de comando, observando con incredulidad cómo su flota sufría bajas antes de que siquiera hubieran enfrentado al enemigo adecuadamente. Todas las naves maniobras evasivas. Gruñó. Cierren la distancia. Entren en su rango de armas y destrócenlos. La flota Borgan surgió hacia adelante, sus cañones de plasma iluminando la oscuridad. Rayos de materia sobrecalentada se lanzaron hacia la línea defensiva humana. El UNS Valeroso recibió múltiples impactos, su blindaje ablativo brillando al rojo vivo mientras dispersaba la energía térmica. Luces de advertencia parpadearon en su puente, pero la nave se mantuvo unida. Blindaje al 70%, informó el oficial de control de daños. Podemos aguantar unos cuantos impactos más como ese. El capitán Williams del Valeroso sonrió sombríamente. Bien. Apunten a su crucero líder. Disparen todo lo que tenemos. Los cañones de riel del Valeroso hablaron de nuevo,
unidos por misiles que surcaban el vacío con sistemas de puntería independientes. El crucero Borgan intentó esquivar, pero las computadoras humanas predijeron cada posible patrón de evasión. Los misiles encontraron su objetivo, y el crucero desapareció en una brillante explosión. A bordo del Audaz, el capitán Calles observaba la pantalla táctica con frío cálculo. Los Borgan tenían números, pero estaban luchando una batalla defensiva contra un enemigo que conocía el terreno. Cada nave humana estaba posicionada perfectamente, campos de fuego superpuestos apoyándose mutuamente. Las plataformas de armas ocultas en todo el sistema solar añadieron sus propias contribuciones. Rondas de cañón de riel y misiles emergiendo desde ángulos inesperados. Están intentando flanquearnos, informó el comandante Ramos. 20 naves rompiendo formación, moviéndose para atacar desde arriba del plano orbital. Déjalos, dijo Calles. Comunicaciones, señala las baterías lunares. Díganles que tienen objetivos entrantes. En la superficie de la luna de la Tierra, cientos de instalaciones de cañones de riel giraron para rastrear las naves Borgan que flanqueaban. Estas armas eran masivas, construidas directamente en la roca lunar, impulsadas por reactores de fusión enterrados bajo la superficie. Cuando dispararon, la superficie de la luna se iluminó como un pequeño sol. La fuerza de flanqueo Borgan nunca supo que los golpeó. Varillas de tungsteno, cada una del tamaño de un edificio pequeño, cruzaron la distancia en segundos. Los escudos no significaron nada. El blindaje no significó nada. 8 naves Borgan fueron destruidas en la primera descarga. Los sobrevivientes se dispersaron, su formación rota, sus tripulaciones entrando en pánico. Las baterías lunares se están recargando, dijo Ramos. Estarán listas para disparar de nuevo en 90 segundos. Calles asintió, su atención ya cambiando a la batalla principal. Los Borgan se estaban adaptando, dispersándose, intentando usar sus números para abrumar las defensas humanas. Era una estrategia sólida. Si la batalla se convertía en un simple intercambio de fuego, los Borgan eventualmente ganarían por desgaste. Pero Calles no tenía intención de luchar ese tipo de batalla. Señala a todas las naves, ordenó. Implementen tácticas de manada. Formación alfa. La flota humana se dividió en grupos más pequeños, cada uno consistente en 4 o 5 naves. Se movieron a través del campo de batalla como lobos cazando, apuntando a naves Borgan aisladas, destruyéndolas y moviéndose antes de que pudieran llegar refuerzos. Los Borgan intentaron responder, pero sus comandantes estaban acostumbrados a acciones de flota masivas. Formaciones masivas moliéndose unas contra otras. No estaban preparados para este tipo de guerra fluida y agresiva. La teniente Ana Pérez coordinaba el fuego de armas desde el Audaz, su consola mostrando más objetivos de los que podía contar. Señor, tenemos una oportunidad. 3 cruceros Borgan están agrupados, tratando de proporcionar apoyo mutuo. Si los golpeamos con los misiles Nova, podríamos llevarnos a los 3. Calles lo consideró. Los misiles Nova eran el arma convencional más devastadora de la humanidad. Ojivas impulsadas por fusión que liberaban suficiente energía para igualar una pequeña explosión nuclear. Eran caros, difíciles de fabricar, y cada nave llevaba solo 6. Pero si podían eliminar 3 cruceros con un solo golpe, podría valer la pena el costo. Hazlo, dijo Calles. Todas las naves en grupo beta apunten a ese grupo. Misiles Nova descarga completa. 6 misiles se lanzaron desde 3 naves humanas diferentes convergiendo en la formación Borgan. Los Borgan los detectaron y abrieron fuego con sus defensas de punto, destruyendo 2 de los misiles. Los otros 4 alcanzaron sus objetivos y detonaron simultáneamente. La explosión fue visible desde la Tierra, una breve nueva estrella apareciendo en el cielo nocturno. Cuando se desvaneció, los 3 cruceros Borgan habían desaparecido junto con otras 2 naves que habían tenido la mala suerte de estar cerca. El emperador Zarok vio morir a su flota y sintió algo que no había experimentado en 300 años. Miedo. No el simple miedo a la muerte, que había conquistado hace mucho tiempo, sino el profundo miedo existencial de enfrentar a un enemigo que realmente podía derrotarlo. Había conquistado 40 mundos.
Había aplastado 17 rebeliones. Había construido un imperio que abarcaba una porción significativa de la galaxia. Y ahora, un solo planeta estaba destrozando su gran flota. Informe de estado, exigió. La voz de su oficial táctico temblaba mientras entregaba la noticia. Hemos perdido 47 naves. Los humanos han perdido 9. A las tasas actuales, destruirán toda nuestra flota antes de que inflijamos un daño significativo. Zarok golpeó su puño contra su reposabrazos. Esto es imposible. Son un mundo. Somos un imperio. Son habitantes de un mundo letal, mi señor, dijo el oficial táctico en voz baja. Luchan como demonios. Sus armas son superiores. Sus tácticas son superiores, y están defendiendo su hogar. Deberíamos retirarnos, reagruparnos, y... No nos retiramos. Rugió Zarok. Se levantó de su trono, su antiguo cuerpo aún irradiando amenaza. Señala todas las naves. Apunten a la nave insignia humana. La nave designada Audaz. Mataré a su líder yo mismo. 20 naves de guerra Borgan giraron sus armas hacia la nave de Calles. Desataron todo lo que tenían, concentrando suficiente potencia de fuego para reducir una ciudad a átomos. Los escudos del Audaz brillaron mientras absorbían impacto tras impacto. El blindaje ablativo comenzó a fallar. Placas del casco derritiéndose bajo el asalto sostenido. Escudos al 20%, gritó Ramos sobre las alarmas. Brechas en el casco en las cubiertas 7 a 12. Estamos perdiendo atmósfera. Sellen las secciones afectadas, ordenó Calles con calma. Timón, sácanos de su solución de disparo. Armas, devuelvan el fuego a cualquier nave que tenga un tiro claro hacia nosotros. El Audaz giró alejándose de la formación Borgan, sus motores gritando mientras aceleraba. La nave humana era más rápida, más maniobrable que las naves Borgan, pero 20 naves eran mucha potencia de fuego para evitar. Señor, el Valeroso y el Guardián se están moviendo para interceptar, dijo Ramos. Se están poniendo entre nosotros y la formación Borgan. Calles quiso ordenarles que retrocedieran, pero sabía que sería inútil. Esto era lo que hacía la humanidad. Cuando uno de los suyos estaba en peligro, lo protegían, incluso a costa de sus propias vidas. Vio cómo las dos naves tomaban posición, su blindaje ya brillando por impactos repetidos. Todas las naves, concentren fuego en esos 20 Borgan, ordenó Calles en el canal de la flota. ¿Quieren matarme? Háganles pagar por intentarlo. La flota humana respondió instantáneamente. Cañones de riel, misiles y baterías láser se volvieron hacia las naves Borgan que habían apuntado al Audaz. Los Borgan se encontraron repentinamente a la defensiva, su formación desmoronándose bajo el asalto coordinado. Uno por uno murieron. La almirante Roca observaba la batalla desde su centro de comando en la estación orbital. La pantalla táctica mostraba el caos del combate. Cientos de naves maniobrando, disparando, muriendo. Los Borgan habían comenzado con 120 naves. Estaban reducidos a 63. La flota humana había comenzado con 70. Estaban reducidos a 59. Almirante, estamos ganando, dijo su oficial táctico, su voz llena de esperanza cautelosa. Estamos sobreviviendo, corrigió Roca. Pero mira las bajas. Cada nave que perdemos es irreemplazable. No tenemos refuerzos. No tenemos la capacidad de producción para reemplazar nuestras pérdidas rápidamente. Si los Borgan envían otra flota, podríamos no sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos? Roca miró fijamente la pantalla al enorme acorazado en el centro de la formación Borgan. La conquista eterna, la nave insignia personal del emperador Zarok. Era 3 veces el tamaño de cualquier otra nave Borgan, erizada de armas, protegida por escudos y blindaje que habían sobrevivido innumerables batallas. Terminamos con esto, dijo Roca. Abrió un canal directo a Calles. Capitán, necesito que haga algo peligroso. En el Audaz,
Calles escuchó el plan de Roca y sintió que se le helaba la sangre. Era una locura. Probablemente los mataría a todos, pero si funcionaba, terminaría la batalla y al Imperio Borgan por generaciones. Entendido, almirante, dijo Calles. Haremos que suceda. Se volvió hacia su tripulación del puente, viendo el agotamiento y la determinación en sus rostros. Escuchen. Vamos a llevar la lucha al emperador mismo. Vamos a embestir su nave insignia. El puente quedó en silencio. Ramos miró a Calles en estado de shock. Señor, la conquista eterna es masiva. Sus escudos por sí solos podrían. Sus escudos están diseñados para detener armas de energía y pequeños proyectiles, interrumpió Calles. No están diseñados para detener un acorazado clase Olimpo moviéndose a máxima aceleración. Vamos a abrumarlos con pura energía cinética. ¿Y la tripulación?, preguntó Ramos en voz baja. Evacúen a todo el personal no esencial. Lancen cada lanzadera y cápsula de escape que tengamos. Solo tripulación mínima para la carrera final. Cualquiera que quiera irse puede irse. No ordenaré a nadie que se quede para esto. La teniente Ana Pérez se levantó de su consola. Con respeto, señor, cállese. Nos quedamos. Todos nosotros. Calles miró alrededor del puente. Cada oficial asintió en acuerdo. Sabían lo que estaba pidiendo. Sabían las probabilidades y elegían quedarse de todos modos porque eso era lo que hacían los humanos. Cuando su hogar estaba amenazado, cuando sus familias estaban en peligro, luchaban con todo lo que tenían. Entonces hagamos que esto cuente, dijo Calles. Timón, fije un curso para la conquista eterna. Toda la potencia a los motores y escudos delanteros. Armas, disparen todo lo que tengamos mientras nos acercamos. Quiero esos escudos del acorazado abajo antes de que golpeemos. El Audaz giró hacia la masiva nave insignia Borgan, sus motores ardiendo a máxima potencia. Cada nave humana en la flota entendió lo que estaba sucediendo. Se movieron para apoyar al Audaz, atrayendo el fuego lejos de él, dándole a Calles un camino despejado hacia el emperador. El emperador Zarok vio la nave insignia humana acelerar hacia él y se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaban planeando. Todas las armas apunten a esa nave. Destrúyanla antes de que nos alcance. La conquista eterna y otras 20 naves Borgan abrieron fuego contra el Audaz. Los escudos de la nave humana brillaron y fallaron. El blindaje se derritió. Secciones del casco fueron abiertas por fuego de plasma. Pero el Audaz seguía viniendo, seguía acelerando, seguía disparando sus propias armas. Señor, hemos perdido la potencia principal, gritó Ramos. Los escudos se han ido. Integridad del casco al 15%. No vamos a lograrlo. Sí, lo haremos, dijo Calles a través de dientes apretados. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Prepárense para el impacto. El Audaz, ardiendo y roto pero aún volando, golpeó la conquista eterna como un meteoro golpeando un planeta. La energía cinética de una nave de guerra de miles de toneladas moviéndose a miles de metros por segundo, abrumó cada defensa que tenía la nave insignia Borgan. Los escudos se hicieron añicos, el blindaje se arrugó. El Audaz se condujo profundamente en el corazón de la masiva nave. Su reactor de fusión alcanzando masa crítica. La explosión fue visible desde Marte. La conquista eterna se partió por la mitad, su antiguo casco incapaz de contener el daño. Explosiones secundarias ondularon a través del acorazado cuando falló la contención del reactor. El emperador Zarok, el tirano que había gobernado el Imperio Borgan durante 300 años, tuvo menos de un segundo para darse cuenta de que había perdido antes de que la sección del puente se vaporizara. A su alrededor. Las naves Borgan sobrevivientes se congelaron en shock. Su emperador estaba muerto, su nave insignia estaba destruida, y los habitantes de mundos letales seguían viniendo. La voz del almirante Roca resonó en cada canal de comunicación Borgan. Flota Borgan, esta es la almirante Roca.
Su emperador ha muerto. Su nave insignia está destruida. Tienen una oportunidad para sobrevivir. Ríndanse ahora o únanse a su emperador en la muerte. Por un largo momento, nada sucedió. Luego, una por una, las naves Borgan sobrevivientes apagaron sus armas y escudos. La batalla había terminado. Roca se permitió un momento de alivio antes de que la realidad del costo la golpeara. Lleven equipos de rescate a la ubicación donde cayó el Audaz. Encuentren supervivientes. Encuentren al capitán Calles. Pero incluso mientras daba la orden, sabía la verdad. El Audaz había desaparecido. Destrozado por la explosión. Calles y su tripulación habían dado todo para acabar con la amenaza a la Tierra. Habían salvado a la humanidad. Pero no estarían allí para ver la paz que habían ganado. En la superficie de la Tierra, 3.000 millones de personas miraron el cielo y lloraron. Habían ganado. Pero la victoria sabía a cenizas. El campo de escombros donde el Audaz había muerto se extendía a través de miles de kilómetros de espacio. Las lanzaderas de rescate se movían a través de los restos cuidadosamente, escaneando en busca de signos de vida, esperando contra toda esperanza que alguien hubiera sobrevivido. El teniente comandante Hugo Ramos flotaba en la oscuridad, su traje de emergencia manteniéndolo vivo a duras penas. Había sido expulsado del puente segundos antes del impacto. Ahora observaba la luz de búsqueda pasar junto a él e intentaba activar su baliza con dedos que ya no querían funcionar correctamente. ¿Contacto? Una voz crujió sobre el canal de emergencia. Tenemos un signo de vida. Moviéndonos para interceptar. Ramos sintió manos agarrar su traje. Sintió ser arrastrado hacia la luz cálida de una esclusa de lanzadera. Lo último que vio antes de que la inconsciencia lo tomara fue el rostro de una joven técnica de rescate. Lágrimas corrían por sus mejillas, sonriendo con alivio. Durante las siguientes 12 horas, los equipos de rescate encontraron 73 supervivientes del Audaz. Los encontraron en cápsulas de escape que se habían lanzado durante el enfoque final. Los encontraron flotando en escombros, aferrándose a piezas de blindaje. Los encontraron contra probabilidades que parecían imposibles porque se negaron a dejar de buscar hasta que cada miembro de la tripulación fuera contabilizado. El capitán Roberto Calles fue encontrado en los restos del puente auxiliar del Audaz. Había estado allí cuando la nave golpeó, coordinando el fuego final de las armas. La explosión había destrozado la sección, pero de alguna manera un bolsillo del casco había permanecido intacto, protegiéndolo. Cuando el equipo de rescate cortó a través del metal retorcido y lo encontró inconsciente, pero respirando, toda la flota celebró. La almirante Roca visitó a Calles en la bahía médica 3 días después de la batalla. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y huesos rotos, pero los médicos dijeron que se recuperaría. Ella se paró junto a su cama, mirando al hombre que había salvado a la Tierra y sintió el peso del comando presionando sobre sus hombros. Deberías haber evacuado con los demás, dijo Roca en voz baja. Calles abrió los ojos, logrando una sonrisa débil. Tenía que asegurarme de que alguien golpeara el objetivo. Además, le prometí a los ilirios que estaríamos con ellos. No podía hacer eso si me escondía en una cápsula de escape. Hiciste más que estar con ellos. Acabaste con una tiranía que ha oprimido esta región del espacio durante 500 años. La acabamos, corrigió Calles. Todos nosotros juntos. ¿Cuántos perdimos? El rostro de Roca se endureció. 23 naves destruidas. 8,000 miembros del personal muertos. Otros 2,000 heridos. Fue el día más sangriento en la historia humana desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y los Borgan? 74 naves destruidas de 120. Los supervivientes están actualmente detenidos en órbita bajo guardia. Hemos tenido delegaciones de 40 especies alienígenas diferentes llegar en los últimos 2 días, todos queriendo saber qué pasa después. Calles cerró los ojos, procesando la información. ¿Qué pasa después?
Eso depende de ti, dijo Roca. El Alto Consejo Borgan ha solicitado negociaciones. Quieren discutir términos de rendición. La doctora Elara se ha ofrecido a mediar. Pero Calles, necesitamos decidir qué tipo de paz queremos. ¿Aplastamos el imperio completamente? ¿Intentamos reformarlo? ¿Tomamos su territorio? La galaxia está esperando a que la humanidad decida. No tomamos territorio, dijo Calles firmemente. No somos conquistadores. Luchamos para proteger a la gente, no para construir un imperio propio. Estoy de acuerdo, pero las especies que los Borgan oprimieron están pidiendo protección. Quieren unirse a la alianza que prometimos. Quieren naves humanas patrullando sus sistemas. Quieren nuestra tecnología, nuestro entrenamiento, nuestra ayuda construyendo sus propias defensas. Calles, quieren que seamos los guardianes de esta región del espacio. Calles se quedó callado por un largo momento. Esa es una gran responsabilidad. Sí, lo es. Pero empezamos esto cuando respondimos a esa llamada de socorro. No podemos simplemente alejarnos ahora. 3 semanas después, la primera cumbre de la Coalición de Defensa Galáctica se reunió en la Tierra. Representantes de 63 especies se reunieron en Ginebra, llenando el salón de la Asamblea de la ONU con una diversidad que habría parecido imposible solo meses antes. La doctora Elara se dirigió a la Asamblea, sus palabras traducidas a cientos de idiomas. Nos reunimos hoy no como conquistadores o conquistados, sino como seres libres, unidos en una causa común. El Imperio Borgan gobernó a través del miedo y la violencia durante 5 siglos. Hoy declaramos esa era terminada. Hoy comenzamos a construir algo nuevo. Una alianza basada no en la dominación, sino en la cooperación, no en el miedo, sino en la esperanza. La asamblea estalló en aplausos. Especies que habían sido enemigas bajo el gobierno Borgan ahora estaban juntas. Especies que nunca habían conocido la paz ahora se atrevían a soñar con ella. Los términos del Tratado de Paz se presentaron a continuación. El Imperio Borgan se retiraría de todos los territorios ocupados inmediatamente. Pagarían reparaciones a las especies que habían oprimido. Reducirían su ejército a una fuerza defensiva solamente, y se unirían a la coalición de defensa galáctica, aceptando las mismas reglas que todos los demás. En la delegación Borgan, el caudillo Drax escuchó los términos con una mezcla de vergüenza y alivio. Había esperado la ejecución. Había esperado que toda su especie fuera esclavizada o eliminada. En cambio, los humanos les ofrecieron una oportunidad de redención, una oportunidad de convertirse en algo más que tiranos. En nombre del pueblo Borgan, acepto estos términos, dijo Drax, su voz pesada de emoción. Tenemos mucho que expiar, muchos males que corregir, pero aceptamos esta oportunidad de ser mejores de lo que éramos. La asamblea aplaudió de nuevo, aunque más cautelosamente esta vez. El perdón tomaría tiempo. La confianza tendría que ganarse, pero era un comienzo. El capitán Calles, aún recuperándose de sus heridas, pero insistiendo en asistir a la cumbre, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Su brazo estaba en un cabestrillo, su rostro aún mostraba quemaduras, pero su voz era fuerte. Quiero decirles a todos algo sobre la humanidad. No somos especiales. No somos superiores. Sobrevivimos en un mundo difícil y eso nos hizo fuertes. Pero la fuerza por sí sola no te hace digno de respeto. Lo que te hace digno es lo que eliges hacer con esa fuerza. Elegimos ayudar. Cuando escuchamos la llamada de socorro, no calculamos el riesgo. No nos preocupamos por el costo. Simplemente respondimos porque eso es lo que haces cuando alguien necesita ayuda. Hizo una pausa mirando a los alienígenas reunidos. Cada especie aquí tiene algo que ofrecer. Los ilirios son sanadores. Los silos son comerciantes. Los terrax son mineros. Los lumis son investigadores. Juntos, podemos construir una civilización que proteja a los débiles, levante a los caídos y se oponga a la tiranía donde sea que aparezca. Esa es la promesa de esta coalición. Es por eso que luchamos. No por poder,
no por territorio, sino por el derecho de cada ser a vivir en paz y libertad. La asamblea se levantó como uno solo, aplaudiendo hasta que las paredes temblaron. Estaba decidido. La era de los imperios había terminado. La era de la alianza había comenzado. 5 años después, la galaxia se había transformado de formas que nadie podría haber predicho. La coalición de defensa galáctica había crecido para incluir 117 especies miembros. La tecnología humana se había compartido libremente, permitiendo que cada especie se defendiera. Astilleros en una docena de mundos producían naves diseñadas según los estándares de la coalición, naves que combinaban lo mejor de la ingeniería humana con innovaciones alienígenas. El pueblo Borgan, liberado de la tiranía de su propio imperio, se había convertido en algunos de los miembros más dedicados de la coalición. El caudillo Drax, ahora embajador Drax, lideraba la delegación Borgan con una dedicación que lo sorprendía incluso a él mismo. La transición no había sido fácil. Muchos Borgan lucharon para aceptar su nuevo papel. Pero lentamente, generación tras generación, estaban aprendiendo a ser algo más que conquistadores. La doctora Elara estaba en la cubierta de observación de la estación médica El Aliento Vital 2, observando naves de una docena de especies atracar con su instalación. El nuevo Aliento Vital era 10 veces el tamaño del original, un proyecto conjunto entre los ilirios y los humanos. Servía tanto como instalación médica como centro de entrenamiento, enseñando a la próxima generación de sanadores de toda la galaxia. Doctora Elara, llamó un joven estudiante de medicina humano, tenemos un caso de emergencia llegando. Nave de investigación Loomis, explosión en su laboratorio, múltiples bajas. Elara sonrió, sintiendo la familiar oleada de propósito. 5 años desde el primer contacto, y todavía estaba haciendo lo que siempre había hecho, ayudando a la gente. La única diferencia ahora era que tenía aliados, amigos, socios que compartían su dedicación a preservar la vida. Pensó en el capitán Calles, ahora almirante Calles, comandante de la flota de respuesta rápida de la coalición. Estaba ahí fuera en algún lugar, respondiendo llamadas de socorro, protegiendo a los débiles, oponiéndose a las amenazas. Los humanos se habían convertido exactamente en lo que habían prometido ser, guardianes, protectores. No porque buscaran poder, sino porque no podían ignorar el sufrimiento. En la Tierra, las tripulaciones de construcción daban los toques finales al nuevo acorazado clase Olimpo. La almirante Roca había solicitado que fuera nombrado UNS Audaz II, honrando a la nave y tripulación que habían salvado su mundo. El nuevo Audaz era más grande, más poderoso, equipado con tecnología que combinaba la innovación humana con conocimientos alienígenas. Serviría como la nave insignia de la flota de la coalición, un símbolo de lo que se podía lograr cuando diferentes especies trabajaban juntas. En el sistema Silo, el consejero Men veía a las naves patrulla humanas moverse a través de sus rutas espaciales, protegiendo las naves de comerciantes de piratas y asaltantes. Los Silo habían sido neutrales durante generaciones, evitando el conflicto a toda costa. Ahora eran miembros activos de la coalición, contribuyendo con sus redes comerciales y experiencia económica a la alianza. Ment nunca había imaginado que su gente pudiera ser algo más que comerciantes. Los humanos les habían mostrado que podían ser más. El almirante Calles estaba en el puente de su nave insignia, revisando informes de todo el espacio de la coalición. Una llamada de socorro había llegado desde el borde del territorio explorado, una nave colonia bajo ataque de asaltantes desconocidos. El mensaje era fragmentario, desesperado, pero los marcadores universales de socorro eran claros. Fijen curso, ordenó Calles. Velocidad máxima. Alguien necesita ayuda. Su tripulación se movió con eficiencia practicada. Habían hecho esto docenas de veces en los últimos 5 años. Respondiendo a llamadas de socorro, luchando contra piratas y señores de la guerra, protegiendo a los débiles de aquellos que se aprovecharían de ellos. Era lo que hacían, para lo que fueron construidos. Mientras la nave insignia saltaba al hiperespacio, Calles pensó en esa primera llamada de socorro, la que lo había cambiado todo. La doctora Elara enviando una súplica desesperada, esperando que alguien, cualquiera, se preocupara lo suficiente como para responder. La humanidad había respondido.
y al hacerlo, no solo habían salvado a los ilirios. Habían despertado algo en la galaxia. Una comprensión de que la tiranía podía ser resistida. Que los matones podían ser detenidos. Que alguien siempre respondería a la llamada. La nave salió del hiperespacio en el borde de un sistema planetario. Los sensores detectaron inmediatamente la situación. Una nave colonia bajo fuego de 4 naves asaltantes. Los asaltantes no eran de grado militar, pero tenían suficiente potencia de fuego para abrumar al transporte civil. Este es el almirante Roberto Calles de la Flota de Respuesta Rápida de la Coalición de Defensa Galáctica, transmitió Calles en todas las frecuencias. Asaltantes, están atacando una nave protegida. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Los asaltantes, reconociendo la nave humana, se dispersaron sin luchar. Habían escuchado las historias. Todos en la galaxia habían escuchado las historias sobre los habitantes de mundos letales que venían cuando pedías ayuda. Sobre la especie que cruzaría cualquier distancia, lucharía cualquier batalla, pagaría cualquier precio para proteger a los inocentes. El capitán de la nave Colonia transmitió un mensaje de gratitud, su voz temblando de alivio. Calles lo reconoció con una respuesta simple. Manténganse a salvo allá afuera, y recuerden, si necesitan ayuda, solo llamen. Alguien siempre responderá. En un bar tranquilo en el mundo natal ilirio, el teniente comandante Ramos compartía bebidas con un grupo de oficiales de la coalición. Eran un grupo mixto. 2 humanos, 3 ilirios, un silo, un terrax, e incluso un joven Borgan que se había unido a la Academia Militar de la coalición. Intercambiaban historias, se reían de chistes compartidos y hablaban de sus familias a través de las estrellas. Una niña iliria se acercó a su mesa, sus ojos muy abiertos por la maravilla. ¿Eres realmente de la Tierra?, le preguntó a Ramos. ¿Eres realmente un habitante de un mundo letal? Ramos sonrió gentilmente. Sí, soy de la Tierra, pero no somos tan diferentes de ti. Todos queremos las mismas cosas. Seguridad para nuestras familias, libertad para vivir nuestras vidas, amigos para compartir el viaje. Pero ustedes luchan contra la gente mala, insistió la niña. Protegen a todos, no solo a ustedes. Mira alrededor de esta mesa, dijo Ramos. Todos nos protegemos unos a otros. De eso se trata la coalición. No importa si eres de un mundo letal o de un mundo paraíso. Lo que importa es que cuando alguien necesita ayuda, respondes la llamada. ¿Puedes hacer eso? La niña asintió seriamente. Puedo hacer eso. Entonces ya eres una heroína, dijo Ramos. No necesitas ser de la Tierra para marcar la diferencia. Solo necesitas que te importe. Muy lejos, en una docena de mundos diferentes, conversaciones similares estaban sucediendo. Especies que habían vivido con miedo durante generaciones estaban aprendiendo a esperar. Los niños crecían en una galaxia donde la tiranía no quedaba sin desafío. Donde pedir ayuda significaba que alguien vendría. Donde estar juntos significaba ser fuertes. La era de los imperios había terminado. La era de la alianza había comenzado. Y había comenzado con una elección simple. Cuando alguien pidió ayuda, la humanidad respondió. No habían sabido que conduciría a esto. No habían sabido que se convertirían en guardianes de la galaxia. Simplemente habían hecho lo que parecía correcto. Al final, eso hizo toda la diferencia. La almirante Roca estaba en el jardín conmemorativo orbitando la Tierra, mirando los nombres tallados en el monumento. 8,000 nombres, 8,000 personas que habían muerto defendiendo su hogar y protegiendo a otros. Tocó la pared suavemente, sintiendo el peso de su sacrificio. Mantuvimos la promesa, dijo en voz baja. Construimos la alianza. Protegimos a los débiles. Nos opusimos a la tiranía. Y lo hicimos juntos, tal como nos mostraron. Detrás de ella, naves de 100 mundos diferentes se movían a través del espacio orbital de la Tierra. Comerciantes, diplomáticos, estudiantes,
todos viniendo al mundo que había cambiado la galaxia. No a través de la conquista, no a través de la dominación, sino a través de una simple voluntad de ayudar cuando se necesitaba ayuda. La galaxia había aprendido una lección valiosa. La fuerza no venía del miedo o la violencia. Venía de estar juntos, de protegerse mutuamente, de estar dispuestos a sacrificarse por algo más grande que uno mismo. Los habitantes de mundos letales les habían enseñado eso. Y la lección resonaría a través de las estrellas por generaciones venideras. En algún lugar del espacio profundo, una pequeña nave activó su baliza de socorro. En minutos, llegó la respuesta. No de una especie, sino de muchas. Humanos, ilirios, silos y terrax. Todos trabajando juntos, todos corriendo a ayudar. Porque esa era la promesa de la coalición de defensa galáctica. Ningún mundo está solo. Ningún grito de ayuda queda sin respuesta. La era de la alianza había comenzado. Y no terminaría mientras hubiera aquellos dispuestos a defender lo que era correcto. La llamada de socorro había despertado a los habitantes de mundos letales. Pero los habitantes de mundos letales habían despertado algo mucho más importante. Esperanza. Y la esperanza, una vez encendida, nunca podría extinguirse verdaderamente.